Bueno, Humberto, buen día. Hola, Ciro, hola, Feregrino. Buen día. Bueno, el presidente ha dicho que el problema del coronavirus actualmente está en el Valle de México. Esto no es del todo cierto. Hay otros lugares en los que la situación es bastante mala, pero también aquí en el Valle de México. Y retomando un poco lo que antes decías, ¿de qué manera somos responsables los medios de que ocurran situaciones como estas? Vamos a ver la pieza de anoche, escuchamos lo que obtuve y también voy platicando lo que vemos. Vamos a ¿De qué se trata la pieza de lo que llamas la pieza de anoche? En imagen. La pieza de anoche en imagen inicia con una situación de personas que están fallecidas, que han fallecido por coronavirus, casi todas, en el interior de la clínica 72 del Seguro Social. Están alojadas en la morgue o en el servicio de patología. Y hay una persona un trabajador del área que está fumigando. Está rociando desinfectantes sobre los cuerpos inertes, embolsados, uno tras otro, una docena. A ver, pues no veámosla. ¿La tenemos? La pieza, vamos a pasar, sí. Con audio, por favor. Esta es la escena de hace 3 noches en el servicio de patología del Hospital 72 del IMSS en el municipio de Tlalnepantla. Ante la nueva oleada de casos, las morgues comienzan a llenarse y también las funerarias, pero más bien por falta de expedición de certificados de muerte en el Estado de México. La escena se repite en crematorios del municipio de Cuautitlán. La mujer de 85 años en el interior de esta bolsa verde murió de COVID. Permaneció varias horas en su cama luego de que un médico particular corroboró su muerte, pero se tuvo que retirar sin poder hacer nada más, pues la jurisdicción sanitaria del gobierno mexiquense entrega unos cuantos certificados de defunción cuando son cientos los que se requieren en el norponiente del Valle de México. ¿Qué contienen estas bolsas? ¿Qué tiene adentro de ese contenedor, señor? ¿Quién es ella? Habla Eduardo Salinas, es gerente del crematorio La Piedad, al que fui. Es un sarcófago de plástico. Igualmente una persona que tenemos un día con ella, esperando que certifique el médico, le dé su certificado de función. Y no es un caso aislado. Nos dieron 5 certificados. Habla un médico, Honorio Vega, un médico certificante. ¿Hasta cuántos certificados llega a hacer usted al día? Pues hay veces que con todos los que uno les dice que no tienen, por lo menos unos 12, 13 a la semana. 12 o 13 ¿Ni un certificado se lleva? No. ¿Y necesitaría al menos 7? Necesitaría por lo menos 7. ¿Y está empeorando? Sí, pues cada vez ahorita está el pico. Sumado a la escasez, hay jueces del registro civil que regresan los certificados a los médicos por errores de omisión o de ortografía que en verdad resultan menores ante el tamaño de la crisis. Se le fue Ahora el también empresario funerario. Y entonces tampoco nos lo quiere recibir el juez del registro civil porque quiere que se cambie. ¿Eso de qué municipio otra vez? De Toloyucan. ¿Y qué fue la letrilla que se le fue? ¿Qué fue lo que puso mal? Aquí puso un 1 y iba a poner el 8 ahí, nada más se le fue tantito, pues ya. Eso es todo. En otro caso, el asunto era que el médico no puso un tache en que si la persona fallecida era hablante de lengua indígena o que si la persona era de nacionalidad mexicana o no. Entonces ellos no pueden reponer el tache para que se pueda proceder con la cremación de las personas. Las personas que mueren por COVID son siempre considerables como sujetas de una incineración. Ahora, esta es una funeraria que está en Cuautitlán, México. El conjunto de empresarios y de trabajadores funerarios del Estado de México tenía considerada la realización para hoy de una protesta en Toluca demandando la expedición suficiente de certificados de defunción porque, dicen ellos, al menos desde septiembre, cuando se dio a conocer y dimos a conocer que había insuficiencia de los documentos para el procesamiento de los cadáveres, el doctor Hugo López-Gatell informó que habría
una impresión o habría una emisión extraordinaria de 1 millón de certificados de defunción o de folios para que se pudieran imprimir. Esto en realidad no es responsabilidad del gobierno del Estado de México, sino del gobierno federal, porque los gobiernos estatales lo que hacen es imprimir los documentos con papel oficial, pero la asignación de los folios para que el documento tenga validez se expide desde la Federación. Aquí un paréntesis. El gobierno mexicano, cuando decía que 6,000, 7,000 u 8,000 muertos como consecuencia de la pandemia, no es que estuviera haciendo una suposición. En realidad, atrajo esta estadística, esta estimación estadística a sus políticas públicas, y en vez de hacer una expedición extraordinaria, al menos hasta el último día de diciembre, de 125,000, 127,000 folios más, además de las muertes extraordinarias que ya se tienen reconocidas, no lo hizo, y nos encontramos con este embudo que, como vemos, no es una situación únicamente de que se tenga un papel o no, sirve para procesar una persona. Una familia no va al duelo necesario por la muerte de su padre, de su madre, de su hijo, de su hermano, de lo que sea, como consecuencia de que no hay un documento. Esto no requiere de que vengan científicos rusos, japoneses, chinos, islandeses y para poder decir vamos a desarrollar una molécula que le quite a los burócratas, pues lo tonto. O sea, es que la verdad es increíble que se tengan las personas en estas circunstancias. Esta es burocracia pura y dura lo que tiene las cosas en este estado. A 800 metros de donde ocurrió la escena de las personas que están esperando turno para el crematorio, hay un hospital del gobierno del Estado de México que se llama Vicente Villada. Vamos a ver lo que encontré ahí. Filas de personas, decenas, cientos de personas esperando un turno para poder acceder a una prueba gratuita de COVID en el Hospital Vicente Villada. Algunas de las personas en la fila francamente tosiendo, otras en sillas de ruedas, viendo la manera en que se les pudiera decir que tienen o no COVID. Otra fila más de las personas que están esperando que se les dé información sobre el estado en que se encuentran sus pacientes. En medio de esta situación, el Hospital Vicente Villada, que es uno de los pocos que mantienen, que todavía tenían lugares ayer en el Valle de México de camas, encuentro la escena de una mujer que se desploma en el piso. Ni siquiera hay una situación de que salgan camilleros a recibirla. La mujer tirada en el piso, agonizando, con su hijo desesperado gritando. Vamos a escuchar cómo se oyó. A ver, pero ¿dónde está la imagen? ¿Es esa señora? Es una mujer que está en el piso, está arrodillada, la tienen que cargar cuando finalmente salen los médicos desesperados, los familiares piden que alguien salga y que finalmente la pueda internar. El médico en verdad está en una situación de muchísimo estrés, llega uno tras otro, esta mujer está prácticamente inerte. Es un momento de mucha desesperación frente a las personas que miran azoradas la escena mientras esperan que se les practique una prueba. Muchos de ellos ya saben que el resultado será positivo, tienen los síntomas inequívocos. Encontré este testimonio. ¿Qué le dieron, don Marco? Usted es positivo a COVID. Un hombre sostiene el documento en que le dicen sí, positivo. ¿Desde hace cuánto se ha sentido mal usted? Desde el sábado. ¿Qué siente? Es algo terrible. Ni a mi peor enemigo se lo deseo, la verdad, porque son náuseas, no tolera la comida, no tiene sabor en la boca, dolor de cabeza, fiebre, cansancio excesivo. Son tantas cosas que... ¿Usted dónde vive, don Marco? Tultitlán. ¿Y vive usted con cuántas personas en su casa? Pues ahorita que tuvimos visitas, por desgracia, somos 9 en la casa. ¿Y cuántos tienen síntomas? Pues ahorita somos 5 con síntomas. De 9, 5. ¿Y por qué tuvieron visitas en este momento? Un mal momento para tener... Que siempre, cada año vienen a visitarnos. ¿Por las fiestas? ¿Quiénes tienen síntomas? ¿Sus hijos, su esposa? ¿Quiénes? Mi esposa, mi hija y pues 3 de las personas que vinieron a visitarnos. Ya. ¿Usted qué va a hacer ahora? Me voy al Seguro Social. ¿Qué edad tiene? 50. Bueno, pues así las cosas en el Estado de México. Veíamos anoche en televisión también un caso parecido de problemas para
de imposibilidad para cremar a las personas en Iztapalapa. En fin, un día más, Humberto. Sí, ese hombre se va a una clínica del Seguro Social en la que seguramente ya no hay espacio. Pues sí. O sea, si esa persona se agrava o alguno de las 5 que en esa casa de Tultitlán tienen un problema ya de manifiesto de coronavirus, es muy probable que tengan que sufrir un calvario para que puedan llegar a un lugar. Actualizó la Universidad de Oxford la estadística sobre el avance de vacunación en el mundo. ¿Pero México, qué fecha tiene? El del 5 de enero con 0.04% México de su población vacunada. 0.04. Sí. México se está vacunando a un ritmo de 4.500 personas al día. México ya no está en el penúltimo lugar, está en el antepenúltimo lugar de los países que ya iniciaron su campaña de vacunación. Una cosa extraordinaria con Israel, 17%, los Emiratos Árabes, 8%, Bahrein, 4%. Bahrein está vacunando 100 veces más la población, más personas que México, siendo un país que, como México, no desarrolló la vacuna. Así que ningún dato para ser optimistas en este momento con respecto al COVID, ni un solo indicador, ya sea de pruebas, ya sea de vacunación, ya sea de mortalidad, ya sea de tasa de mortalidad. O sea, la verdad es de que muy malo el desempeño de México. No hay una sola entrada estadística por la que el gobierno mexicano pueda decir la infodemia que promueven los medios y enemigos, no hay tal. Y salvo el propio gobierno mexicano, no hay nadie en el mundo que diga qué bien lo están haciendo. Qué buen ejemplo los de México, mexicanos, ¿no? Qué gran ejemplo. Vamos a estudiar cómo están haciendo los mexicanos. En fin. Vamos a pausa, 8:55, volvemos.